Eso es lo que medía Goliat, más o menos. Y pesaba quizás 3 veces lo que pesa Eric. Quizás David era del tamaño, pues ahí más o menos estoy ahí, ¿no? Bueno, imagínense que Eric era David y yo soy Goliat. Claro que imagínense que yo tenía como unas 3 veces más el peso que tengo ahorita. Imagínense nada más el tamaño del desafío y el tamaño del reto que tenía. Ustedes no vieron, ¿verdad? ¿O sí vieron? Bueno, el tamaño del desafío que tenía David enfrente de él. Y yo quiero decir, vayas a dormir ahorita porque viene una parte importante. Hay 3 ejemplos aquí, 3 ejemplos de cómo el diablo trata de intimidarnos. ¿Qué es intimidación? Intimidación es inspirar con temor. Intimidación es desanimar, suprimir por medio de amenazas, hacer que una persona sea tímida. Eso es la intimidación. Y sabes una cosa, el maligno quiere que tú y yo seamos intimidados, que tengamos en nuestras vidas la influencia del espíritu de cobardía para que no hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Tenemos 3 situaciones, 3 ejemplos aquí en la vida de David cuando enfrenta a Goliat. El primero está en el verso 28. Eliab era el hermano mayor de David. Y cuando David llega al campo de la batalla, obedeciendo las órdenes de su papá que le decía, llévales comida a tus hijos. Cuando David obedeció las órdenes de su padre que le decía, llévales comida a tus hijos, a tus hermanos, perdón. Llévales comida a tus hermanos. Él llegó hasta donde estaba la batalla y oyó que ese Goliat, que ese gigante, estaba desafiando a Israel y decía, a ver, ¿quién se me pone al brinco? A ver, ¿quién se me pone al frente? Bueno, esa es la versión popular, ¿no? Es la paráfrasis de la Ciudad de México. A ver, ¿quién se pone conmigo? Y los desafiaba y dice que blasfemaba en contra de Israel y en contra de su Dios. ¿Y qué hacía todo el pueblo? Pues órale, ándale tú. A ver, no, que muy regañón aquí con nosotros. Órale, Eliab, ándale. Y Eliab decía, no, espérate, ¿qué te pasa? Pues, me estoy preparando psicológicamente. Y se pasaban los días y nadie hacía frente. ¿Sabes por qué? Porque permitieron que el grandulón los intimidara. Los intimidaba diciéndoles, a ver, ¿quién se pone conmigo? El que se ponga conmigo lo voy a descuartizar. Le voy a sacar los ojos, le voy a triturar el cráneo, le voy a romper las manos, me voy a comer sus dedos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, quién sabe si les decía todo eso, pero la cosa es que los israelitas oían todo aquello y decían, no, pues, ándale tú, háblale a Saúl, a ver, háblale a, pues aquel que siempre es el más peleonero de todos, a ver. Y nadie se ponía al frente. David llega, este jovencito que nunca había peleado en una guerra formal, y llega y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que esté desafiando a los escuadrones de Dios? Y entonces Eliab, su hermano mayor, lo escucha y le dice en el verso 28, se encendió, dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Muy frecuente sucede. Una persona que está intimidada con temor y con cobardía, en su frustración de no poder hacer frente a aquello que le causa temor, se vuelve en contra de los más chiquitos y les pone una zarandeada y una regañada y una sacudida y se desquita. Qué tristeza que hay hogares en los cuales el señor o la señora viven intimidados, quizá por un jefe o por una circunstancia o por una situación, y llegan a la casa y se desquitan con los pobres hijos. Qué terrible. Porque como tienen cobardía de enfrentar aquello que les da temor, pues sí, con otro más chiquito, vas a ver, Goliat, ¿cómo te voy a poner? Y entonces Eliab, el hermano mayor de David,
le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjate cómo empieza a intimidar a David. El primer ataque es en contra del corazón de David. Tus motivaciones están equivocadas. Tú quieres servir a Dios porque eres un orgulloso y eres un soberbio. No. Tú nunca vas a poder hacer lo que tú quieres hacer porque hay en tu vida pecado, hay en tu vida maldad. Tú eres un soberbio, tú eres un orgulloso, David. Y yo me quedo pensando, el burro hablando de orejas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel, le dijo, vete a casa de Isaí, y ahí uno de sus hijos es a quien yo he escogido. Y llega Samuel el profeta a la casa de Isaí y dice, ¿dónde están tus hijos? Y Isaí saca a todos sus hijos, y cuando Samuel el profeta ve al primogénito, a Eliab, dice, he aquí el ungido del Señor, y ya está a punto de derramar el aceite sobre él, cuando el Señor le dice, espérate Samuel, ese no es. No te vayas con la finta, no pienses que yo veo lo que ves tú, yo miro, ¿qué? El corazón. Yo miro el interior, y ese no es quien yo he escogido. ¿Por qué no lo escogió Dios? Porque cojeaba de la misma pata de la que acusaba a David. Le dijo, tú eres un soberbio, tú eres un orgulloso, tu corazón está torcido, tú eres malicioso. De lo mismo cojeaba él, de la misma pata. Así es que cuidémonos cuando juzgamos a otras personas. Va y bien esto, ¿verdad? Bueno. ¿Qué hago? ¿Agarro otro? ¿Este? Cuidémonos cuando juzgamos a otras personas, porque al hacerlo estamos nosotros evidenciando cuáles son los problemas que hay en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, no juzgues para que no seas juzgado. Y el que juzga y condena a otro, se condena a sí mismo. Entonces, David, ¿qué es lo que hace con este primer ataque del temor, del espíritu de cobardía? ¿Qué es lo que le responde a su hermano mayor? Dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y dice el verso 30 que acto seguido se apartó de él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando viene esta primera intimidación a nuestras vidas? Lo que tenemos que hacer es no aceptar esas palabras en contra nuestra. Cada uno de nosotros conoce su corazón. Cada uno de nosotros sabe muy adentro si uno padece de soberbia o si uno padece de algún problema. No nos hagamos los que no sabemos. Cada uno de nosotros conocemos muy bien cuáles son los problemas que hay en nuestras vidas. Claro que hay personas que llegan a estar cauterizadas y no se dan cuenta de la gran necesidad espiritual que hay en sus vidas y piensan que son todos los demás los que están mal y Él es el único que no ha doblado sus rodillas y que Él es el único que está haciendo las cosas bien y que todos los demás están mal. Pero en la gran mayoría de los casos todos sabemos qué cosas hay en nuestro corazón, y es por esta razón que yo les digo, si tú sabes que en tu corazón hay un anhelo ferviente por Dios y hay un deseo ferviente por Dios, levántate y no permitas que el maligno te intimide diciendo, ¿tú qué clase de cristiano eres? Mira nada más, eres un soberbio, eres una persona débil, no puedes vivir la vida cristiana. Cállale la boca al demonio y di, yo me levanto en el nombre de Jesús y voy a seguir adelante con mi vida cristiana. No importa que haya intimidación en contra de mi vida y que se cuestionen las motivaciones de mi corazón. Yo quiero servir a Dios, eso es todo lo que yo quiero y lo voy a hacer con todas mis fuerzas. Y si hay personas que te atacan, que no están en autoridad sobre tu vida, escúchame bien, esto es muy importante, que no están en autoridad sobre tu vida y te atacan, tú diles, cállate la boca y ahí nos vemos. Yo quiero decirte algo. Las únicas personas que tienen derecho a corregirte son aquellos que están en autoridad sobre ti. Estoy hablando de corrección, no estoy hablando de exhortación. Nos debemos exhortar todos los unos a los otros, es lo que dice la Biblia. Pero para corregir y para disciplinar solo aquel que tiene autoridad sobre uno. ¿Quién va al supermercado y cuando ve que hay un niño latoso está tirando los frascos de café al suelo y está pisando ahí el café?
se quita el cinturón y dice, niño, ven acá, te voy a dar unos cuerazos. ¿Quién lo hace? No, quizá uno se enoja y dice, qué barbaridad. ¿Qué clase de padres tendrá ese niño que no le dice nada, pero uno no se acerca y uno no lo corrige? ¿Sabes qué? Es muy importante que entendamos quién tiene derecho a corregir nuestras vidas y quién no tiene derecho a corregir nuestras vidas. ¿Saben por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice que vendrán en los últimos tiempos lobos rapaces que se infiltrarán entre las ovejas y querrán guiarles, entre comillas, pero no harán ningún bien, sino al contrario, mucho daño. Y hay personas que en ocasiones tratan de levantarse a sí mismos como si estuvieran en autoridad, pero son puestos por ellos mismos. No debes de hacer caso, no debes de atender. Lo que debes de hacer es buscar qué es lo que el Espíritu Santo te está hablando en su palabra y en tu corazón, y entonces levantarte y romper cualquier intimidación que pueda haber en tu contra. Hay gente que ha venido conmigo y me ha dicho, hermano, usted está mal por esto y por esto y por esto y por esto otro y por esto otro. Y yo simplemente les digo, ¿y quién es la autoridad de usted? El Señor Jesucristo. ¿Ah, sí? Mucho gusto. Pues no le escucho nada de lo que me está diciendo. Porque alguien que no está bajo autoridad no puede tener autoridad. Alguien que no está bajo autoridad espiritual no puede ejercer autoridad espiritual. Nadie tiene derecho a corregir mi vida si no está bajo autoridad espiritual. Y mucho menos alguien que no ha sido puesto por Dios sobre mi cabeza. Esto es muy importante. Por eso David dijo, Eliab, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es esta palabrería que estás hablando? Y acto seguido se dio la media vuelta y lo dejó hablando solo. Y se apartó tantito y él seguía con el ojo puesto en el blanco. ¿Cuál era el blanco? Goliat. No dejó que Eliab lo intimidara. La segunda intimidación que vino a David, el verso número 33. Ahora es Saúl, el rey de la nación, quien le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La segunda intimidación que viene no es en contra del corazón, sino en contra de la capacidad tuya. En ocasiones el maligno viene y te dice, no vas a poder, no tienes fuerza, no tienes capacidad, no tienes valor, no tienes entusiasmo suficiente, no tienes suficiente conocimiento, no tienes suficientes estudios, no tienes suficiente madurez, no tienes suficiente tiempo en Cristo. Y una serie interminable de no puedes, no puedes, no puedes. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de David? Fue muy diferente a la respuesta anterior. ¿Por qué? Porque en este caso no era un cualquiera el que le estaba hablando a David. En este caso, ¿quién era? El rey de la nación. Y pensemos lo que pensemos del carácter de Saúl, eso no quita que era el rey de la nación. Y pensemos lo que pensemos de su forma de proceder, eso no quita que era al fin y al cabo el responsable de lo que le sucediera a Israel en ese día. Si Saúl no tomaba su posición de autoridad y David se lanzaba a la batalla como el borras, nada más así se aventaba, porque se le ocurrió, entonces la responsabilidad de todo el pueblo, Saúl la estaba abdicando. Y si David perdía, todo Israel iba a ser un esclavo de los filisteos. Por esa razón, David tuvo que ir a pedir autorización a la autoridad, a la cabeza. Y sabes una cosa, en ocasiones ha habido circunstancias y situaciones a lo largo de la historia del reino de Dios aquí en la tierra, a lo largo de la historia de los siglos anteriores, en los cuales ha habido tantas y tantas oposiciones por parte de figuras de autoridad al crecimiento del evangelio. ¿Y sabes qué? En muchos países hoy en día hay una intimidación terrible en contra del reino de Dios y del evangelio. Hay una intimidación que dice, no puedes predicar el evangelio, no puedes hablar de las cosas de Dios. Si lo haces, te vamos a meter a la cárcel. Si lo haces, te vamos a juzgar. ¿Cuántos países y cuántas naciones hay en el mundo donde hay esta situación? Gracias a Dios que en México tenemos libertad para proclamar el evangelio, para creer en Cristo, para confesarle públicamente. Y si esto no es suficiente, creo yo que Dios está trayendo una mayor libertad en el espíritu, para que ya no estemos oprimidos por una intimidación espiritual que ha dicho, ustedes son una